Dice su ministra Magdalena Valerio al respecto de la reforma laboral que del primer momento ya dejamos claro que no la vamos a derogar, entre otras cosas porque no tenemos fuerza suficiente en el Parlamento. Y matiza, dice, aquella reforma la votaron el PP y el PDeCAT, como usted sabe es el Partido Demócrata Europeo Catalán. Bueno, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Bueno, efectivamente hay que partir de esa premisa y hemos cambiado la hoja de ruta. Nuestra idea era hacer una derogación integral de toda la reforma inicialmente. No estamos en condiciones de asegurar que eso pueda tener los apoyos parlamentarios necesarios y desde luego nuestro ministerio también actúa intentando corregir los efectos de una reforma laboral que ha sido profundamente nociva para el mercado de trabajo, que ha degradado profundamente las condiciones de trabajo, que ha destruido muchísimo empleo, que ha modificado la correlación de fuerzas de las organizaciones sindicales dentro de su papel de defensa de los intereses de los trabajadores, pero que también ha modificado profundamente la posición de reequilibrio que corresponde a la ley en el contrato de trabajo entre el empresario y el trabajador. Somos, por tanto, muy conscientes de que todo eso requiere tiempo y requiere de apoyos parlamentarios que ahora no podemos asegurar. Exactamente, queremos además utilizar la estrategia del diálogo social, pero eso no impide que tengamos que revertir, que no estemos en condiciones también de revertir y de hacer reales medidas que corrijan al menos los efectos más lesivos de la reforma laboral. Nosotros queremos recuperar alguna medida, sí, queremos recuperar el papel de la negociación colectiva, elementos tan dañinos como la prioridad aplicativa de los convenios empresariales incondicionadamente respecto de los convenios sectoriales ha sido un elemento que ha degradado de manera generalizada y que ha devaluado salarialmente también de manera generalizada nuestro mercado de trabajo. Queremos recuperar la ultraactividad de los convenios, que sean las partes negociadoras quienes decidan hasta qué momento se prorroga la vigencia de los convenios. Queremos causalizar en mayor medida el descuelgue, la aplicación en las empresas de los convenios sectoriales todavía vigentes, eso en el ámbito de la negociación colectiva. Queremos recausalizar, reforzando los motivos que justifican, las razones que justifican que las empresas puedan adoptar decisiones unilaterales de modificación a la baja de las condiciones originalmente pactadas en el contrato. Queremos reordenar toda la materia relativa a la contratación laboral porque estamos advirtiendo una temporalidad excesiva y una parcialidad también abusiva que no responde a verdaderas necesidades empresariales, de manera que todas esas son medidas que yo creo que son urgentes, que podemos ir sacando de manera progresiva y que desde luego creemos que van a ser muy impactantes para revertir un poco la situación lesiva de la reforma laboral. ¿Algunas de estas medidas se van a aprobar antes de final de año o esperaremos a las elecciones? Confiamos en que sí, confiamos en que estemos en condiciones de presentarlas incluso antes de fin de año. No, yo creo que no pueden esperar a las elecciones. Yo creo que son urgentes y los mensajes han sido claros. Lo que ocurre es que estas medidas hay que pasarlas primero por las mesas de diálogo social. Tenemos ya algunos pactos interesantes y tienen que ser también realistas, ¿eh? No son brindis al sol. Son medidas que nos comprometen y en las que confiamos que tengan efectos. Pero si me permite, Manuel, sí, por favor. Nuestra medida en este punto, no sé si llamarla estrella o nuestra medida global, quizá integral, es elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Esa es nuestra gran apuesta. Creemos que el Estatuto de los Trabajadores ha dejado de ser una norma. Un proyecto muy ambicioso. Un proyecto muy ambicioso en el que vamos a contar con, por supuesto, ayuda de expertos, vamos a contar con los retornos que nos vienen de las instancias internacionales, vamos a contar desde luego con los agentes sociales, con todo tipo de organizaciones que nos puedan ayudar. Es un proyecto ambicioso, pero yo creo que es un proyecto necesario. Proyecto del siglo XXI. Evidentemente. Exactamente, es que un nuevo estatuto del siglo XXI porque tenemos unos retos económicos y unos retos productivos que no son los que eran en el año 80. Desde luego hemos venido actuando a golpe de parche, a golpe de reforma aluvional, muchas veces por razones coyunturales que han venido sumándose a un edificio que ya es irreconocible. Hay que cambiarlo todo, ¿no? Hay que cambiarlo todo. Hay que ahora emprender las reformas más urgentes para recolocar al mercado de trabajo en una situación para reequilibrar la situación y paralelamente, exactamente lo has dicho bien, ir trabajando en ese proyecto de futuro. Me están diciendo que hay que acabar, pero yo tengo que preguntarle un par de cosas más. Por ejemplo, dice el presidente Pedro Sánchez que el gobierno prevé subir el salario mínimo el 1 de enero, aunque no saque su presupuesto. Me imagino que será por Real Decreto.
No, no hace falta. No hace en falta. el caso del salario mínimo interprofesional es simplemente un real decreto, de manera que es un reglamento del digo, gobierno. Real Decreto. Real decreto, no Real Decreto Ley, claro. Real Decreto, he dicho Real Decreto. Como cada vez que se dice Real Decreto parece que es el Real Decreto Ley. No, pero yo he dicho Real Decreto solo. Pues es correcto. Yo sé distinguir una cosa. Es correcto. Pues, y va a subir de 735 a 900 euros. Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, la subida va a ser sí o sí. Sí, va a ser sí o sí, porque además creemos que hay que dignificar el trabajo. Como decía, hemos tenido una devaluación salarial generalizada. Los salarios durante muchos años no han venido participando como merecían del incremento de la productividad, que se ha ido básicamente en beneficios empresariales, y yo creo que hay que ir cerrando esa brecha. De manera que sí. Y además no hacemos más que seguir también consideraciones de los organismos internacionales que dicen que el salario mínimo interprofesional tiene que estar en torno al 60% del salario medio en cada país. De manera que yo creo que es un compromiso que tiene que ser compartido por la sociedad en su conjunto. Afecta a 600.000 trabajadores y trabajadoras y yo creo que es asumible. Yo creo que efectivamente representa un esfuerzo, puede representar un incremento quizá considerable en un solo instante, pero yo creo que era una medida necesaria y nuestros trabajadores sometidos a salario mínimo social y de justicia social, de equidad, a la media europea. Es una medida redistributiva. Vamos a hablar, tenemos unos minutos de las pensiones. Ya sé que no es estrictamente su competencia, y usted me lo dijo al principio de esta entrevista antes de entrar en antena, pero como sabe usted, ayer vino Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, y entre otras cosas comentó que el periodo de referencia aplicable a las rentas computables a efectos de pensión ha de ampliarse más hasta abarcar toda la vida laboral del contribuyente. ¿Y usted al respecto de eso qué dice? Porque yo sé que usted es una defensora a ultranza de blindar las pensiones en la Constitución española. Sí. ¿Cómo está esta situación? ¿Y qué piensa de lo que dice Ángel Gurría? Pues yo voy a decirlo... Porque ayer vino a decir cosas muy buenas de España y otras quizás no tan buenas. Sí, hay mensajes de doble sentido. Algunos nos gustan más o compartimos más y otras compartimos menos. Voy a decirlo de una manera muy simple, pero me parece que muy honesta. Cada vez que tenemos una situación delicada en el sistema de pensiones y en la sostenibilidad en general económica de la seguridad social, todos la compartimos. Ese es un diagnóstico unánimemente aceptado. Ahora bien, solo estamos tratando a ese enfermo, que es la seguridad social, y a su viabilidad económica desde la perspectiva del gasto, desde la perspectiva del recorte del gasto. Tenemos que pensar en los ingresos. Hasta ahora la solución que se ha puesto siempre a la seguridad social es recortar. Como ingresamos menos, tenemos que gastar menos. Bueno, es que lo que hay es que pensar en ingresar más y mejor. La economía sumergida, el control del fraude, ajustar la contributividad del sistema, a lo mejor destopar las cotizaciones máximas. ¿Por qué siempre pensamos en recortar? La seguridad social es un instrumento de protección de los estados de necesidad que no pueden superar los individuos por sí mismos, de manera que es un componente de cohesión social indispensable y un elemento fundamental del estado del bienestar sin el cual una sociedad europea democrática y desarrollada no se reconocería. Por tanto, ¿hay que controlar el gasto? Sí, no siempre recortando. Sobre todo, hay que atacar en la parte de los ingresos. Permítame que haga de abogado del diablo, Yolanda, para acabar esta entrevista. ¿Qué va a ocurrir cuando nos llegue, a unos más pronto que más tarde, el efecto de la jubilación del baby boom, que, como sabe usted, es la generación de los nacidos entre los años 1958 y 1977, porque según los expertos vamos a multiplicar por 2 la cantidad, dicen los expertos, de personas que cobran pensiones. Es decir, vamos a pasar de 8,7 millones actuales a 15 millones de personas en edad de jubilación. Y dicen los expertos, entre ellos el profesor de investigación del CSIC, Antonio Avellán, que simplemente que lo deja ahí, pero que habrá que tener en cuenta determinados factores para que cuando llegue el momento, pues tengamos capacidad suficiente en las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder pagar, y que con arreglo a la situación de empleo que tenemos hoy en día no va a ser posible. Dicho esto, como digo, de abogado del diablo, ¿usted qué opina? Al efecto de este baby boom, del que se habla poco o mucho, no lo sé. Pero mira, tú lo has dicho bien, es que es una situación coyuntural. Es una situación de régimen excepcional y estamos intentando sacar de ese elemento coyuntural medidas estructurales. Efectivamente, en ese momento
La Seguridad Social no va a poder cubrir sus gastos exclusivamente en base a Mirándolo cotizaciones. así es imposible. En base a cotizaciones no lo va a poder cubrir. Tendrá que haber aportaciones de otras partidas presupuestarias. Vía impuestos. Porque ¿quién ha dicho que la Seguridad Social tenga que pagar pensiones solo con lo que cotizan empresarios y trabajadores? Eso no está en la Constitución, eso no está en ningún dogma de fe. Se exige una remodelación. Por tanto, del en ese sistema. momento habrá que aportar de manera excepcional y temporal hasta que la situación demográfica se corrija esa situación. Pero es que después también las muestras, las proyecciones de futuro nos muestran que va a haber una nueva estabilidad del sistema, que la pirámide demográfica va a volver a parecerse a aquella de la que venimos. Por tanto, medidas temporales, coyunturales, excepcionales para una situación que tiene esos mismos calificativos, pero no extendamos en esa proyección hacia el futuro de manera indefinida, porque la situación acabará. Efectivamente, tendremos que atender a esa... Un mensaje de tranquilidad en todo caso para todos los que nos escuchan y nos oyen. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad. Porque esto es serio. Porque además en esto quienes hacen de agoreros son muchas veces personas bien reconocibles y con intereses bien identificados. Todos estos además nos aconsejan, para hacer planes de pensiones, pero es que privados. quienes han hecho esos libros blancos que hacen proyecciones tan terribles de lo que va a ser el futuro de la seguridad social, no vienen sin mochila. No son personajes neutrales, representan a fondos de inversión, representan a entidades financieras, porque todo esto va acompañado del mensaje que nos lanzan constantemente los mercados: como el sistema público no va a poder pagar nuestras pensiones, vayamos ya pensando en fondos y planes de pensiones privados. Cuidado. Sí, una doble lectura. Sí. Exactamente. Bueno, señores de la generación del baby boom, en la que yo me incluyo, no hay problema que vamos a cobrar las pensiones. Estoy segura. Bueno, pues Yolanda, ha sido un verdadero placer. Yolanda Valdolivas García, secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Bienvenida a Albacete. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, y esperemos que a la gente pues tenga todavía una concepción más real de lo que se nos viene encima y de todo el trabajo que ustedes están haciendo para sacar este país adelante, que de luego falta nos hace. Muchísima suerte, y porque veo que ganas de trabajar no le falta. Ha sido un placer, Yolanda. Muchas gracias, y para todos confianza en la acción del Gobierno. Y a todos ustedes, pues nada, recordarles, como siempre, estaremos más pronto que tarde en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Que sean, mientras tanto, muy felices. Gracias.